con las que vamos a trabajar este proyecto. Vamos a utilizar este hilo, que es bastante grueso y calentico para el invierno. Tiene de lana, tiene de poliéster, de viscosa, tiene diferentes componentes. Bueno, vamos a utilizar un crochet de 7 milímetros. Ahí. Utilizaremos tijeras, aguja lanera, marcadores, cinta métrica y estos botoncitos que son de madera, decorados, muy bonitos. Vamos a hacer algo con ellos. Pues bueno, sin más, vamos a el paso a paso. Bueno, comenzamos haciendo un círculo mágico en el cual levantamos 3 puntos cadena, que son el primer punto alto. Y después vamos a hacer 2 puntos altos más, que son 3 puntos altos. 2 puntos cadena, 3 puntos altos más, 2 puntos cadena, 3 puntos altos más, 1, 2, 3, 2 puntos cadenas, 2, 3 puntos altos más, 1, 2, 3, 2 puntos cadenas, tenemos 1, 2, 3, 4, nos faltan 2 grupitos de 3, porque son 6 en total. 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4, 5. 2 puntos cadena y 3 puntos altos. 1, 2, 3. Ahora vamos a cerrar. Y hacemos un medio punto alto para cerrar y quedarnos situados en el medio entre los dos grupos. Hacemos un punto entramos en el tercer punto cadena del primer punto alto y cerramos el medio punto alto. Ahora vamos a levantar 1, 2, 3 puntos cadena, que es el primer punto alto, y hacemos un punto alto más. 2 puntos altos. Como esta es la esquina, después vamos a venir a hacer 2 puntos altos más. Entonces ahora vamos a hacer un punto en cada punto. En este que está aquí escondido, hacemos un punto alto. En el segundo hacemos un punto alto. Son 3, recuerden. Tres puntos altos. Llegamos a la esquina y hacemos 2 puntos altos. 1 y 2. 1, 2 puntos cadenas de separación y 2 puntos altos más en el mismo lugar. 1, 2. Ahora vamos a seguir. Toda esta vuelta va a ser igual y todas las demás van a ser igual. Es repetitivo. Hacemos aquí un punto en cada punto. 1, 2, 3 y en la esquina 1, 2, 1, 2, 2 puntos altos, 2 puntos cadenas
y 2 puntos altos. 1 y 2. Ahora 1 en cada uno son 3. 1, 2 y 3. En la esquina 1, 2, 1. 2 puntos cadena y de nuevo 2 puntos altos. 1 y 2. Ahora igual. 1, 2, 3. En la esquina 1, 2. 2 puntos cadena y 2 puntos altos. Y bueno, ya vamos casi a terminar. Nos quedan aquí, bueno, 1 en cada uno, como les dije. ¿Ven que es repetitivo? Es un hexágono. En la esquina 2, 1. 2 puntos altos, 1, 2 puntos cadena y de nuevo 1, 2 puntos altos. Y ahora nos quedan estos 3 puntos altos. Y entonces, como les dije, vamos a terminar en el espacio donde comenzamos. Hacemos los 2 puntos altos que faltan, 1 y 2. Y entonces vamos a cerrar con un medio punto alto. Cogemos la lazada, entramos en el 1, 2, 3, tercer punto cadena y agarramos hilo y terminamos. ¿Se ven? Ya tenemos los 6 lados del hexágono. Ahora vamos a hacer esta vuelta juntos y después ya los voy a dejar solos porque es lo mismo repetitivo. O sea, aquí empezamos con 3 puntos cadena y un punto alto. Son los 2 puntos altos para comenzar. Y entonces vamos a hacer un punto alto en cada punto. Recuerden siempre estirar aquí porque aquí es donde se esconde el primero. Entonces en este caso hay uno, no, ¿ven? Aquí el segundo, 2, 3, 4, 5, 7 y 8. En este caso son 8 aquí, más los 2. Entonces, en el espacio, o sea, en la esquina, hacemos 2 puntos altos, 2 puntos cadenas y 1 y 2 puntos altos. Entonces vamos a repetir esto en toda la vuelta y vamos a hacer en total, les voy a decir, 7 vueltas. Cuando lleguemos a la vuelta número 7, nos vemos. Terminamos la séptima vuelta, ¿ven? Que les dije que eran 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y vamos a cerrar con
1, 2 puntos cadena, entramos en el tercer punto cadena aquí, 1, 2, 3 del primer punto alto y hacemos un punto deslizado. Ahora un punto cadena, cortamos el hilo. Entonces, ahora voy a explicarles cómo vamos a poner, ¿ven? Doblamos aquí, así, aquí y ¿ven? Ya tenemos esta parte del cuerpo y esta es la manga. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, como esta va a ser la parte de atrás, vamos a agregarle 3 vueltas aquí a cada una de las dos. Vamos a hacer otra pieza idéntica y entonces a cada una le vamos a agregar 3 vueltas de puntos altos. Les explico. Ponemos aquí un punto corredizo para entrar aquí. El primer punto. O sea, este es el punto cadena. Recuerden que aquí hay 2 puntos cadena. Bueno, pues en el que está a la izquierda. Entramos el hilo. Y vamos a subir 2 puntos cadena para subir el punto alto. Entonces, lazada y entramos en el mismo para que no se nos quede un huequito. Porque cuando hacemos 3 puntos cadena como punto alto, a veces se nos queda un huequito. Entonces, bueno, ahora vamos a hacer un punto en cada punto. Lógicamente aquí hay 29 puntos. Entonces tenemos que hacer 29 puntos altos para que no se nos haga un aumento ni se deforme. Es decir, la misma cantidad de puntos. Punto alto en cada punto. Un punto en cada punto. Entonces vamos a hacer esto hasta el final de la vuelta. Nos vamos a ver aquí. Entonces ya llegamos al final de esta vuelta y vamos a hacer el último punto aquí, que corresponde a el punto cadena. Entonces aquí hay 29 puntos. Bueno, vamos a subir ahora 1, 2 puntos cadena, viramos el tejido y vamos a hacer el punto alto. O sea, estos 2 puntos cadenas es para subir el punto alto, igual que cuando comenzamos. Y entonces vamos a hacer un punto en cada punto hasta que llegamos aquí y después subimos igual, hacemos lo mismo que aquí. Entonces hacemos 3 vueltas como ya les dije. Cuando terminemos las 3 vueltas nos vemos para darles las indicaciones. Terminamos la tercera vuelta, 1, 2, 3 y vamos a hacer un punto. No, vamos a dejarlo así y ponerle un marcador. Entonces ven, este es el revés, donde está el centro. Todos los hilos que sobran vamos a hacerlo así. Saltamos la aguja lanera y vamos a entrelazar el hilo por entre las hebras, escondiéndolo. Está apretado. Ahí. ¿Se ven? Una vez que vamos para acá, vamos para atrás para que así lo bloqueamos.
¿sí? Y por el otro lado no se ve nada, queda escondidito. Damos varias vueltas. Una vez que queda bien bloqueado, cortamos rente. ¿Sí? Ya por el otro lado no se ve. Habíamos dicho, lo doblamos así. Bien, vamos a ponerlo así. Doblamos aquí. Bien, las 3 vueltas que acabamos de hacer están aquí. Entonces vamos a hacer otra pieza igual que esta, como ya les dije, con con las 3 vueltas aquí. Entonces, ya hicimos la otra pieza igual. Pues al final escondemos todos los hilitos. He dejado este hilo aquí para la unión. Ahora verán. ¿Sí? Ya está la otra pieza hecha. Este es el lado suplementario de las 3 puntos cadena. Entonces vamos a doblarla. Así. ¿Sí? Las 3 vueltas y las 3 vueltas. O sea, el ancho va a ser así. Después vamos a darle largo, no se preocupen. Y vamos a trabajar las mangas y todo. Ahora vamos a unir aquí. Por eso he dejado este hilo aquí. Ya no tenemos que cortar y empatar, sino ya está el hilo. Entonces vamos a colocar marcadores. Aquí. Este está de más porque ya no es suficiente con 4. Entonces, quitamos aquí este. Entramos el crochet. Y ven, vamos a entrar aquí. Pero en vez de... sí, el primer punto. Y hacemos un punto deslizado. Ahora vamos a agarrar una sola hebra y una sola hebra. La hebra que está arriba y aquí la que está debajo. Para hacer una unión con relieve. Con puntos deslizados. Y ahora les voy a mostrar cómo queda. Vamos a hacer esto en toda la vuelta hasta el final. ¿Ven cómo queda?
Entonces, bueno, vamos a hacer esto hasta el final y nos vemos. Entonces llegamos al final, vamos a terminar los últimos puntos. Este es el último. Que toca punto cadena. No, punto alto, el último punto alto. Entonces, bueno, ahora hacemos un punto cadena. Y si cortamos el hilo, entonces ya tenemos unido la parte de atrás, o sea, las dos piezas de la parte de atrás. Vamos a ir escondiendo todos estos hilos para trabajar en limpio. Cuando lo viramos, este es el revés. Vamos ahora a trabajar aquí. Hay que unir. Vamos a unir esta parte y esta parte igual que unimos aquí. Utilizando la hebra en el punto con los dos, o sea, utilizando las dos hebras de los puntos. Entonces hacemos lo mismo, después vamos a trabajar aquí el borde. Aquí, entonces vamos a buscar más. Bueno, vamos a coser aquí, o sea, a hacerlo igual que hicimos aquí. Aquí y aquí. Vamos a unir aquí y aquí. Y después que tengamos hecho esto, nos vemos. Esto ya está unido. Ya ven, ya está, ya se ve ya formada la estructura del suéter. Bueno, vamos a seguir ahora. Bueno, ahora vamos a trabajar la parte de abajo, porque vamos a darle largo, al igual que después vamos a darle largo a las mangas. Entonces vamos a darle largo unos 60 en total, no, 40 centímetros. 40 centímetros en total. Quiere decir que aquí vamos a agregarle vueltas de puntos altos y después vamos a hacerle 3 vueltas de puntos altos en relieve para hacerle la parte de abajo con punto elástico. Entonces 50, pienso que 50 es muy largo.
45. Vamos a darle 45 en total. 45 centímetros en total. A partir de aquí. Ajá. Entonces, bueno. Y en las mangas son 35 centímetros. Pero vamos a darle 40. Damos 40. Entonces también tenemos que alargar la manga y después hacerle también lo de el punto elástico. Y aquí al final es lo que vamos a hacer. Vamos a hacerle 3 vueltas de punto elástico o 4 vueltas para poner los botones. Y entonces que una monte sobre la otra. Aquí es el ojal. Esta es la que va a montar un poquito sobre esta. Bueno, ya esto es al final y después el cuello. Vamos a ahora concentrarnos en la parte aquí de esta. Les voy a decir después cuántas vueltas vamos a hacer. Vamos a ir midiendo vueltas de este punto alto solamente, sin todavía hacerlo el punto elástico. Entonces, bueno, vamos a trabajar así. Vamos a entrar aquí. Hacemos el punto corredizo y vamos a entrar aquí en el primer punto alto. Hacemos 2 puntos cadena y en el mismo punto un punto alto. O sea, los 2 puntos cadena son para levantar el punto alto. Entonces, lo más fácil, en cada punto un punto alto, escondiendo el hilo este. Punto alto sobre punto, punto sobre punto. Si le bajamos dando largo a la chaqueta. Siempre, claro, yo le voy a dar el largo ese. Y si ustedes la van a hacer para un niño más grande, pues la van a hacer más larga. Todo cambia. Este modelo, lo bueno que se puede adaptar a diferentes edades, dándole más, bueno, ya en esta parte, pero en la parte central donde hacemos la parte hexagonal, también le podemos dar más vueltas y así lo hacemos más grande. Mismo de adulto se puede hacer. Y de bebé chiquito, de todas las tallas. Pues bueno, vamos a hacer esta vuelta. Nos vemos al final para indicarles cómo vamos a subir para la otra vuelta, pero es bien fácil. Nos vemos. Entonces llegamos al final. Vamos a hacer un punto aquí. Y siempre ahora vamos a subir igual. Terminamos así y comenzamos la vuelta siguiente igual, levantando 2 puntos cadena para subir el primer punto alto, que lo hacemos aquí en el mismo sitio. Y bueno, seguimos haciendo vuelta de puntos altos. Ya después, bueno, vamos a hacer varias. Ya les diré cuánto para después hacer el punto elástico. Bueno, llegamos a la sexta vuelta. Vamos a hacer 6 vueltas de puntos altos y aquí vamos a cambiar. Vamos a hacer puntos altos en relieve para hacer el punto elástico. Entonces levantamos 1 y 2 puntos cadena.
viramos el tejido y hacemos el punto alto, el primer punto alto en el mismo sitio. Entonces, ahora hacemos lazada y vamos a entrar el primer punto alto en relieve, entramos por debajo y sacamos hacia adelante el punto alto. En el siguiente, por detrás, entramos y echamos hacia atrás el punto alto. El siguiente por arriba. El siguiente por debajo, o sea, por detrás, por debajo igual. Quiero decir lo mismo, ¿saben? Uno por arriba y uno por debajo, uno por arriba y uno por debajo. Uno por arriba y uno por debajo. Entonces vamos a hacer esto hasta el final de la vuelta y vamos a hacer 3 o 4 vueltas de punto elástico. Ya les diré más adelante. Llegamos al final de la vuelta y hacemos un punto alto normal. Entonces ahora vamos a hacer 4 vueltas, o sea, 3 vueltas iguales que esta. Empezamos con 2 puntos en cadena, viramos el tejido y hacemos el primer punto alto normal. Entonces, ya el siguiente, como viene por debajo, hacemos el punto por debajo. El siguiente por arriba. El siguiente por debajo. El siguiente por arriba. Y así vamos a continuar hasta el final. Uno por arriba y uno por debajo, según la vuelta anterior, vamos siguiendo la misma secuencia. Pues bueno, vamos a hacer varias vueltas, después nos vemos. Y bueno, terminamos la cuarta vuelta y vamos a hacer un punto, cadena, hasta aquí la vamos a llevar, cortamos el hilo y terminamos aquí. Bueno, ahora vamos a hacer el largo de la manga más el puño. Entonces, vamos a partir de aquí y hacemos 7 vueltas de puntos altos y después una vuelta de puntos altos con disminución y después 3 vueltas de puntos altos en relieve, lo que hace el puño, el punto elástico. Entonces, vamos a hacer 1, 2 vueltas de puntos cadena para levantar el punto alto. En el mismo hacemos un punto alto. Y vamos a hacer un punto alto en cada punto. Igual que hicimos el fajín, vamos a hacer la manga. Recuerden, son 7 vueltas. Vamos a vernos al final para decirles cómo subimos para la otra vuelta, así la vuelta siguiente y los dejo terminar esta. Llegamos al final de la vuelta y vamos a hacer un punto deslizado en
en primer punto alto y vamos a seguir levantando la vuelta siguiente. Hacemos 1, 2 puntos cadena y en el mismo un punto alto. Entonces vamos a hacer esta vuelta igual y esta y la siguiente. Vamos a hacer 7 vueltas. Nos vamos a ver cuando terminemos la séptima vuelta. Llegamos al final de la vuelta 7. Tenemos un buen largo. Bueno, el largo que necesito. Entonces hacemos un punto deslizado en el primer punto alto para cerrar la vuelta. Ahora, esta vuelta que vamos a hacer es de puntos altos, pero con disminución. Los dos puntos cadenas para levantar el primer punto alto. Y un segundo punto alto. Vamos a hacer 2 puntos altos y una disminución. Tenemos 2 puntos altos y vamos a hacer en los 2 puntos siguientes disminución. Entramos y hacemos un punto alto que no cerramos. De nuevo lazada, entramos en el siguiente punto alto y hacemos un punto alto que no cerramos. Lazada y cerramos los dos a la vez. Y esto es lo que vamos a hacer toda la vuelta. Siguiente, hacemos un punto alto normal. En el siguiente, un punto alto normal. Y en el siguiente, una disminución. 1, 2 y cerramos juntos. Vamos a hacer esto en toda la vuelta. Nos vemos al final. Terminamos la vuelta y cerramos con un punto deslizado en el primer punto alto. Ahora vamos a hacer una vuelta de puntos altos en relieve. Vamos a hacer 3 vueltas. 3 puntos cadena, 1, 2, 3. Y entramos el primer punto por debajo. Y el segundo por arriba. Y hacemos como en la cintura. Exactamente igual. Aquí como hay 2 puntos, pero es una disminución, los cogemos los dos. Es como si fuera uno solo. Y así vamos a hacer hasta el final de la vuelta y nos vemos. Vamos a cerrar la vuelta con un punto deslizado en el primer punto alto. Y entonces vamos a hacer 2 vueltas más. Así. Comenzamos así. 1, 2, 3, que es el primer punto alto. Y luego entramos. Como van presentándose los puntos, uno por arriba y otro por abajo. Y bueno, vamos a hacer, como les dije, esta y 2 vueltas más. Llegamos al final de las 3 vueltas y vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto alto, finalizando así. Hacemos un punto cadena, cortamos y ahora vamos a esconder el hilo dentro de las hebras como les mostré. Y vamos a hacer la otra manga igual. Ya tenemos las 2 mangas hechas, los 2 puños.
Bueno, ahora vamos a hacer el borde de la parte del frente donde van a ir los botones y los ojales. Hacemos un punto corredizo y vamos a entrarlo en la esquinita esta. Entonces, primeramente hacemos hacemos una vuelta de puntos altos normal para levantar 3 puntos cadenas, que son el primer punto alto, y hacemos puntos altos. Aquí están los puntos de perfil. Entonces, bueno, vamos a calcular la distancia. Y de paso escondemos el hilo este. Así vamos a hacer la vuelta, la primera vuelta, y después nos vemos nos vemos al final de esta vuelta para indicarles lo que sigue. Entonces, llegamos al final de la vuelta. Vamos a dejar un espacio aquí de 3 puntos altos. 1, 2, 1, 2, 3. Y aquí un punto cadena, son 4 en total. Porque aquí vamos a después hacer el cuello. Entonces, de cada lado vamos a hacer lo mismo. Llegamos aquí. Y aquí terminamos esta vuelta. Vamos a subir ahora 3 puntos cadena y vamos a comenzar los puntos altos en relieve. Llegamos al final de la vuelta, hacemos el último punto alto en el tercer punto cadena del primer punto alto. Y ahora vamos a levantar 3 puntos cadena para la siguiente vuelta. Giramos el tejido y vamos a continuar la secuencia de los puntos altos en relieve. Este, como está para atrás, pues hacemos para atrás y terminamos. Este lo sacamos hacia adelante. Y así vamos a hacer esta vuelta y 2 más. Recuerden, cuando terminamos, subimos 3 puntos a cadena y retomamos la secuencia de los puntos altos en relieve. Llegamos al final de la vuelta, hacemos el último punto alto en el tercer punto cadena, el primer punto alto, y terminamos así ya el borde. Hacemos un punto cadena y cortamos. Para este hilito que queda, lo escondemos con la aguja lanera. Entonces les enseño. Cómo quedó.
vamos a hacer el otro lado, que le vamos a poner los ojales para los botones. Y en este lado vamos a poner los botones. Después. Bueno, ya tenemos puestos los marcadores donde vamos a poner los ojales. Entonces vamos a hacer este. Les voy a mostrar cómo vamos a hacer este y después los dejo solos. Entonces les voy a enseñar a hacer el ojal. Aquí tenemos ya hecho una vuelta de puntos altos y la segunda vuelta que estamos haciendo es la de puntos altos en relieve. Entonces vamos a poner el botón aquí, o sea, del otro lado, pero aquí es donde vamos a hacer el ojal. Entonces tenemos terminado este punto que en relieve por arriba. Vamos a hacer un punto cadena, lazada, saltamos un punto, el punto siguiente y venimos a hacer el punto siguiente, o sea, saltamos uno y el siguiente. Entonces vamos a probar el botón. Lógicamente es por aquí, este es el frente. Ponemos para que no se nos vaya a zafar. Y entra bien el botón. Vamos a hacerle más ojales, o sea, más grande el ojal, porque si no, el botón va a ser muy grande para el botón. Pues bueno, ya tenemos hecho, ya les expliqué cómo se hace el ojal. Podemos hacerlo un poquito más abajo. Voy a rehacerlo. Me parece que es mejor un poquito más abajo para que... Entonces, en ese caso, saltamos aquí, o sea, en este punto, hacemos el punto cadena, tomamos lazada y venimos al punto siguiente, o sea, saltamos el punto y va a quedar un poquito más abajo, va a quedar aquí. Y luego seguimos haciendo los puntos altos en relieve. Entonces esto vamos a marcar en cada lugar donde vamos a hacer, a poner los ojales. O sea, como son 4 botones, va a haber uno aquí y uno arriba. Vamos a hacer uno aquí. En cada de estos lugares vamos a hacer el ojal. Son 4 botones, vamos a medir y ahora les digo. Llegamos aquí, es donde vamos a poner el botón. Hacemos un punto cadena, saltamos este y retomamos aquí. ¿Ven? Claro, este es al revés. El derecho es aquí. Entonces, aquí ya seguimos. Y vamos a hacer esto en cada lugar donde pusimos el marcador, donde vamos a poner los botones. Y nos vemos al final de la vuelta. Vamos a hacer ahora la capucha. Como me queda ahí lo suficiente, voy a hacer la capucha. Voy a hacerle una capucha porque se ve bien bonita. Si no, hubiera hecho un cuellito, pero
es mejor porque así abriga más. Y tienen la posibilidad de bajarla y subirla. Entonces entramos aquí el hilo con el nudo corredizo que ya hemos hecho antemano. Y vamos a hacer 1 y 2 puntos cadena. Y en el mismo hacemos el punto alto. Vamos a hacer la vuelta entera de puntos altos. Y nos vemos al final de la vuelta. Llegamos al final de la vuelta, ¿sí? Y vamos a seguir haciendo vueltas de puntos altos hasta que tengamos la dimensión adecuada para la cabeza. Vamos aquí a subir 2 puntos cadena. Siempre vamos a subir, vamos a empezar la vuelta así. Y en el mismo punto hacemos un punto alto. O sea, esas 2 cadenas son para levantar el punto alto, para que no quede un huequito aquí. Entonces, ahora vamos a seguir, ¿ven? Un punto alto en cada punto. De esta manera vamos a subir, vamos a ir construyendo la capucha. Entonces, cuando tengamos la cantidad esa, que nos hace falta para la cabecita, pues ahí vamos a parar y bueno, ahí nos vemos para darle las instrucciones de lo que sigue. 15 vueltas y ahora vamos a doblarlo así y vamos a unirlo aquí. ¿Ven? Esta es la capucha. Entonces lo unimos aquí. Vamos a ponerle unos marcadores exactamente por la mitad. Y después vamos a hacerle un borde que coja todo el frente y el frente de la capucha. Bueno, ahora aprovechamos el hilo ya que está aquí, entramos aquí y atrapamos aquí el hilo, y vamos a unirlo. Primero hacemos un punto cadena y un punto bajo. Vamos a unirlo con puntos bajos.
Entonces, cogemos las dos hebras de aquí y las dos hebras de aquí, entramos, agarramos hilo y hacemos un punto bajo. En el siguiente igual. Y va a quedar así con un relieve arriba. Entonces vamos a hacer esto hasta el final de la vuelta, hasta que lleguemos aquí. Llegamos al final, hacemos el último punto, punto bajo, hacemos un punto cadena y cortamos el hilo. Hemos terminado la capucha. Pero ahora vamos a hacerle un borde que parte de aquí con punto elástico, igual que este que hicimos, o sea, que todos estos que hicimos, y que coja por todo el frente de la capucha. Se ven aquí, este es el borde y vamos a llegar hasta la parte de la capucha. Entonces vamos a seguir haciendo puntos altos, pero en este caso no con el relieve, sino puntos altos normal. Así queda todo con el mismo nivel. Y bueno, seguimos así y con puntos altos aquí, y cuando lleguemos a esta parte seguimos igual. Opa. Y aquí hacemos lo mismo que aquí, puntos altos con relieve. Llegamos al final de la vuelta, hacemos un punto cadena, cortamos el hilo y ya hemos terminado. Vamos a poner los botones y esconder todos los hilos. Vamos a hacer los bolsillos ahora, y es la misma técnica. Vamos a hacer un cuadrado, un granny cuadrado, igual que como hicimos el hexágono, pero cuadrado. O sea, hacemos un círculo mágico en el cual levantamos 3 puntos cadena, que son el primer punto alto, y hacemos 2 puntos altos más, 1 y 2. Ahora hacemos 2 puntos cadena, de nuevo hacemos 3 puntos altos, 1, 2, 3, 2 puntos cadenas, 1, 2, de nuevo 1, 2, 3, 2 puntos cadenas, 1, 2, y ahora hacemos el último grupito de 3 puntos altos, 1,
2 y 3. Ahora vamos a cerrar. Y hacemos un medio punto alto para unir, cerrar el círculo. Entramos, hacemos lazada, entramos en el tercer punto cadena, sacamos el hilo y ya tenemos el medio punto alto. Y terminamos la primera vuelta. Ahora vamos a hacer una segunda vuelta igual y vamos a hacer en total 4 vueltas así. O sea, bueno, vamos a hacer estas juntos y después ya las otras las hacemos, los dejo solos a hacerlas. Hacemos 3 puntos cadena y 2 puntos altos. Siempre comenzamos así. Que ya tenemos los 3 puntos altos. Ahora vamos a hacer un punto en cada punto, que son 3. Punto alto en cada punto alto. 1, 2 y 3. Ahora entramos en la esquina y hacemos dos puntos altos. 1, 2, porque aquí habíamos hecho 3, pero no son 3, son 2. Ya está arreglado. Son 2 puntos altos. Aquí hicimos 2 puntos altos. Hacemos 2 puntos cadena y 2 puntos altos. 1 y 2. Ahora uno en cada uno, que son 3 aquí. 1, 2 y 3. La esquina de nuevo. 1, 2, 2 puntos cadena y de nuevo 1 y 2. Llenamos aquí con los 3 puntos altos, hacemos 3 puntos altos. De nuevo la esquina, 2 puntos altos. 1, 2, 2 puntos cadenas, 1, 2 y 2 puntos altos. 1, 2. Ahora vamos a terminar esta vuelta. 1, 2 y 3. Y ahora vamos a hacer los 2 últimos puntos altos que nos faltan para cerrar la esquina. 1 y 2. Ahora hacemos un medio punto alto igual que en la primera vuelta. Entramos en el tercer punto cadena del primer punto alto aquí. 1, 2, 3. Acabamos y quedamos situados aquí. Ahora vamos a hacer, hacemos 2, vamos a hacer 2 vueltas más igual y nos vemos. Llegamos al final de la cuarta vuelta, ¿ven? Vamos a hacer los 2 puntos altos que nos faltan en la esquina. 1, 2 y ahora vamos a hacer un medio punto alto para cerrar
entramos en el 1, 2, 3 punto cadena, una lazada y cerramos. Ahora vamos a levantar un punto alto, un punto cadena, perdón, y vamos a hacer un punto bajo. Ahora vamos a hacer una vuelta de puntos bajos. En el siguiente punto entramos y hacemos un punto bajo. En el siguiente igual. Igual. Es un borde de puntos bajos para después colocarlo y coserlo en el suéter. Entonces ahora en la esquina vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 para darle la forma un poco redondeadita. Entonces ahora aquí un punto bajo y retomamos la secuencia de puntos bajos en cada punto alto. Y así vamos a hacer hasta que lleguemos aquí, que aquí nos vemos, para después ya vamos a colocarlo en el y coserlo. Llegamos ya al final y vamos a hacer, como habíamos hecho un punto bajo aquí, vamos a hacer 2 en la esquina, los 2 que faltan, que son 3. Ya terminamos, entonces entramos en el primero, hacemos un punto deslizado, un punto cadena y vamos a cortar el hilo, pero dejando un buen trozo para coserlo. Vamos a hacer otro bolsillo igual. Bueno, es un granny en realidad, pero sirve de bolsillo. Vamos a hacer 2 iguales. Ven, lo vamos a poner aquí. Lo ponemos aquí, pegado aquí a al borde. Y a este borde. Esto aquí, esta escuadra aquí nos sirve de guía. Para que pueda meter las manitos en los bolsillos cuando hace frío. Y que quede bien recto aquí. Ya, una vez así, vamos a coserlo. Ahora resaltamos
la aguja con el hilo que dejamos y vamos a coserlo. En la esquina lo aseguramos más posible. Ya después, bueno, ya vamos dando puntadas. Así. Bueno, pues ya están los bolsillos puestos. Ya es lo último que hacemos en este suéter, este cardigan para niños de 4 años. Y como saben, se puede hacer más grande y más chiquito según cuando empezamos lo que es el granny primero, que es hexagonal, agregando vueltas, lo agrandamos y lo mismo reduciendo vueltas, lo achicamos. Pues bueno, ya lo tenemos terminadito, con sus puños, sus botoncitos y por detrás es así con la capucha y el pompón. Un pompón que es muy fácil de hacer. No se los puse, pero hay otros videos donde yo lo hago, que bueno, se lo voy a poner en referencia. Pues bueno, espero, vamos a poner la manita en los bolsillos. Espero que les haya gustado tanto como a mí realizarlo, y si es así, pues me dejan un like, y mejor aún, se pueden suscribir al canal y activan la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos todas las semanas. Pues nos vemos aquí, y si logran realizar algún tutorial, algún proyecto de los tutoriales, pueden publicarlo, la foto, en la página de Facebook que se llama El Crochet de Mami, que es el grupo Crochet de Mami. Pues bueno, los espero tanto ahí como aquí todos los domingos, y les mando muchos besos, y deseándoles que el crochet nos llene la vida de felicidad. ¡Chao!